Buenas Vamos tardes, a, profecito. buenas Buenas tardes, profe, tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, profe. muchas gracias. Deme nada más un par de minutos porque hoy voy a usar una tablet para escribir, pero la estoy configurando. Bueno, como saben, se quedó un texto que estamos viendo en nuestro último tema del parcial uno, que es, bueno, es un texto muy importante para humanidades, se llama El existencialismo es un humanismo de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es Jean-Paul Sartre. Él es muy conocido por ser el padre de esta corriente que se conoce como existencialismo. Es filósofo, escribió también obras de teatro, es muy conocido por este texto, otro que tiene sobre materialismo dialéctico y también por haber sido pareja de, pues de otra de las grandes pensadoras del siglo XX, que es Simone de Beauvoir, que es una de las, bueno, también pensadoras feministas más importantes. Tiene un libro muy bueno que se llama El Segundo Sexo y otro conjunto de obras que se titulan La Mujer Rota. Bueno, vamos a comenzar nada más, si me pueden dar un par de minutos. Mientras pueden ir abriendo el texto, por favor. Se los puse, si no mal recuerdo, aquí en el grupo de WhatsApp y también está en Canvas. Entonces, eh, váyanlo abriendo, por favor, y ahorita en 2 minutos comenzamos, ¿vale? Sí, no lo... Ahí está. Voy.
Bueno, para los que van entrando, me están dando aquí unos minutos en lo que abro mi documento y por favor abrir el archivo que les mandé, el existencialismo es un humanismo, si no me equivoco, de la página 13 a la, déjenme ver, creo que fue de la 13 a la 44, ¿no? Bueno, váyanle ahorita dando un repasito y ya estamos a punto de empezar. Bueno, listos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Gracias por esperarme. Este dibujo que está aquí, ¿qué es lo que están viendo? Una persona mexicana. Una persona, sí, así como en Flor del Loto, ¿no? No quise poner como figura de un hombre o de una mujer, porque es lo que se suele hacer en estos casos. Por ejemplo, inclusive algunos profes ponen la imagen esta de Da Vinci del hombre el hombre de Vitruvio como sinónimo de humanidad, ¿no? Que es un poco también el sesgo que hay, que el feminismo ha apuntado bien, que cuando se habla de historia de la humanidad, de repente lo representa como la historia del hombre, ¿no? De la masculinidad. Bueno, puse una figura en abstracto para representar a la persona humana o el ser humano en general, ¿vale? Entonces, indistintamente, pues vamos a hablar del ser humano. Como saben, estamos en la materia sobre desarrollo humano. Es un tema muy complejo que tiene que ver con temas de filosofía, de antropología, de psicología. Yo le estoy dando, en este caso, una aproximación más filosófica. Y el segundo semestre, el segundo parcial, lo que vamos a ver es aterrizarlo con el tema de inteligencia emocional y el tercero con ética. Sería lo que veríamos en este curso de desarrollo humano, que básicamente lo que estamos buscando es que desarrollen sus capacidades y sus habilidades pues a un grado pues que óptimamente ustedes lo puedan lograr. Como saben, bueno, vamos a dar un repaso de lo que vimos la clase pasada. Fueron 5 dimensiones de la persona humana, eso lo vimos en abstracto. También hicieron un análisis DAFO, ¿no? O el análisis FODA. DAFO, porque viene de debilidades, eh, debilidades, áreas de oportunidad, fortalezas, etcétera. Y ahí ustedes pudieron identificar pues cuáles son las principales características de su persona. Y también me parece que fue un ejercicio de cómo se ubicaban en las 5 dimensiones que vimos, que es la física, la mental o intelectual, la emocional, que también es muy importante, la dimensión social y la dimensión espiritual, que habíamos quedado que no necesariamente estamos hablando de religión, sino que tiene que ver con mis valores, con los principios que me guían, con aquello que puedo también influenciar a otras personas y que me va a trascender, o con mi legado, a eso hablamos con espiritualidad. Y también ese diálogo interno, esa introspección. ¿Ok? Entonces hicimos un ejercicio para ubicarnos en esas dimensiones y les comentaba que en este tema, en el ámbito universitario me gusta mucho tocarlo, porque en el ambiente en el que estamos, que es un ambiente académico,
se suelen privilegiar, digamos que las habilidades lógico o matemáticas o inclusive las habilidades lectoras, pero no otros tipos de inteligencias, que este modelo fue ampliado por un psicólogo que se llama Gartner, y él lo que creó fue la teoría de las inteligencias múltiples. Está la inteligencia lógico-matemática, que es como lo que las pruebas más miden, junto con la inteligencia que tiene que ver con el uso del lenguaje, y es lo que miden las pruebas, o suelen medir las pruebas de IQ, pero hay otro tipo de habilidades que no se ven reflejadas en el IQ. Por eso es que el IQ no es un indicador, bueno, del todo fiable, digamos, para medir el desarrollo humano, sino simplemente, predominantemente, habilidades lógico-matemáticas o de resolución de problemas. Pero hay otro tipo de inteligencias que tiene que ver con otras dimensiones. Por ejemplo, una inteligencia que se denomina interpersonal o inteligencia social, que habla de la capacidad que tienen ustedes para, o nosotros, para relacionarnos de una forma óptima con otras personas. Y ahí entran las habilidades comunicativas. Sé expresarme con otros, por ejemplo, reflexionen cómo se sienten en situaciones nuevas donde hay nuevas personas. Suelen tomar la iniciativa, platicar, suelen ser introvertidos, cómo suelen ser. Luego hay otro tipo de inteligencia que tiene que ver con otra dimensión que es también muy importante para nosotros, que es la inteligencia emocional o la dimensión emocional. Estoy consciente de mis emociones, estoy consciente cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy eufórico, cuando estoy sereno. Y eso en la literatura sobre el tema se le llama metaconciencia o también metacognición, es decir, la capacidad de darme cuenta de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo, ¿ok? De percibirlo. Y entonces después de regularlo. Hay también una inteligencia que tiene que ver con la música, la inteligencia musical, eh, la inteligencia también que tiene que ver con el cuerpo. Se le conoce como inteligencia kinestésica. La tienen muy desarrolladas los atletas, las bailarinas, los futbolistas, porque deben de tener una conciencia plena del espacio, de su cuerpo, de sus capacidades, etcétera. ¿Sobre esto tienen alguna duda? Bueno, No, profesor. bueno, muchas gracias. Pues para terminar este tema vamos a ver, les decía, un texto que responde de un modo claro, pues qué es el humanismo y sobre todo va a responder a la pregunta de qué es el ser humano. Es una pregunta muy complicada y que no, realmente no es sencillo responderlo, hay que ir a varias disciplinas, o sea, se puede responder desde evidentemente pues desde la biología, pero como vimos en el primer texto, pues somos más allá de un fenómeno biológico o inclusive neurológico o meramente cognitivo, hay que irnos también al ámbito antropológico, al psicológico y también al campo filosófico. La pregunta filosófica por excelencia es ¿quién soy yo? Es la pregunta filosófica más básica y al mismo tiempo la más complicada. Por ejemplo, uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad y de la antigüedad, que es Sócrates, él sintetizaba así su filosofía, como la pregunta acerca de quién soy. Y la filosofía es un medio para, la filosofía entendida como un amor al conocimiento es un medio para poder conocerme a mí mismo. Y bueno, como lo dice, por ejemplo, también otro de los grandes filósofos del siglo XX, que es Martin Heidegger, en un libro que se llama El ser y el tiempo, pues la pregunta por el quién o por la persona humana es la pregunta pues definitiva de la historia de la filosofía. No sé, entonces una pregunta sencilla, pero Sartre nos va a dar aquí va a intentar darnos una respuesta bastante simple, que a mí me gusta, me parece que puede llegar a definir quién eres muy rápido y que también pues abre una serie de posibilidades para el tema de la libertad y de la voluntad humana, que es lo que estamos viendo. Bueno, para empezar, el texto pues comienza, es una conferencia que él publica en 1947, abierta para, bueno, es para el público en general, entonces si se dan cuenta, es un texto que busca ser como lo más claro
posible. Sartre pues está dando una conferencia para todo aquel que la quería escuchar en ese momento y justamente nos empieza a hablar de que pues el existencialismo es un término que en los años de los 50, 60 se volvió muy popular y pues ya básicamente era una etiqueta con la que le ponían a todo el mundo que parecía como alternativo, ¿no? Que a los músicos, a la gente o a la gente que estaba triste, por ejemplo, o a la gente que tenía pensamientos de izquierda, o simplemente a quien se ponía a criticar a la sociedad, le ponían como la etiqueta de que eran personas existencialistas. Primero, tenemos que ver, de acuerdo con este texto, cómo se formaría la persona humana o cuál es, digamos, su particularidad o su singularidad. Para esto nos vamos a ayudar del primer texto que vimos, que es el de ¿cómo se llamaba ese texto? La persona humana y su contexto, que es cómo surge el ser humano, digamos, por ejemplo, cualquiera de ustedes, cómo pues surge y digamos que es arrojado o se inserta en el mundo, por decirlo de algún modo. Aquí la pregunta principal de Sartre es si, digamos, de algún modo nos encontramos determinados. Es decir, que si no importa tanto las decisiones que vayamos a tomar, o si ni siquiera a lo mejor vayamos a tener libertad, sino que ya estamos como condicionados a hacer de una manera u otra. O si en cambio tenemos algo que se conoce en filosofía como la voluntad o la libertad. Y si es que nos definimos más de este lado de la libertad, ¿qué consecuencias tiene eso sobre nosotros como personas humanas? Bueno, entonces nos vamos a ayudar del texto y también, bueno, yo les voy a escribir aquí en esta libreta virtual que tengo. Por favor, si no se entiende, me lo dicen. Esto mismo me pasa en el salón de clases porque luego escribo muy feo. Bueno, digamos que para empezar, el ser humano es algo así que podemos denominar como una singularidad absoluta. Es decir, eh, las condiciones biológicas, las condiciones históricas o culturales en las cuales vamos a surgir cada uno de nosotros van a ser completamente irrepetibles, ¿no? No vamos a poder reproducir a una persona ni en el mismo espacio, ni en el mismo momento histórico, ni con la misma cultura, ni con las mismas personas que lo van a rodear. A todo esto, lo que nos comentaba el primer texto es que digamos que hay algo así como un horizonte. Creo que esto se los había dicho, o si no, bueno, ahorita lo vamos a ver. Digamos que esto que estoy poniendo aquí como línea, como este óvalo que rodea a la persona, como está ahora, es como ese horizonte. Le voy a poner aquí el nombre, horizonte de experiencias subjetivas. ¿Por qué experiencias subjetivas? Bueno, como lo veíamos en el primer texto, nosotros experimentamos el mundo, el ser humano, y que sería lo que nos distinguiría ahorita de una inteligencia artificial. Experimentamos el mundo a través de la experiencia de nuestro cuerpo. Tenemos que tener una experiencia concreta a través del cuerpo y los sentidos en el lugar donde nos desarrollamos. Y el concepto de horizonte, en primer lugar, de ahí viene. O sea, horizonte es lo que alcanzo a ver con la mirada. Así sea que nunca salí de una habitación, lo que alcanzo a ver, así sea la pared que está a 1 metro, ese es mi horizonte. O si abro la ventana y miro lo que tenga enfrente, pueden ser montañas, puede ser otra casa, puede ser otra pared, ese es digamos, mi horizonte de experiencias. Y son experiencias subjetivas porque siempre van a estar filtradas por mi pensamiento y pues cada pensamiento de cada uno de nosotros va a ser diferente. Entonces, soy una singularidad absoluta que va a experimentar el mundo a través de ese horizonte de experiencias subjetivas particulares. ¿Qué va a formar ese horizonte? Por ejemplo, la cultura. ¿Cómo obtengo la cultura? Pues a través de la socialización. ¿Cuál sería la primer, digamos, instancia donde me voy a socializar? Pues la familia. Papá, mamá,
o la abuela, o los tíos, o el tutor, quien se haya hecho cargo del niño o de ustedes, fue quien los socializó, o sea, les transmitió valores, les transmitió lo que debían hacer, lo que era correcto, lo que pueden esperar de los demás, etcétera. Bueno, entonces aquí la discusión de Sartre es si no hay algo así como una esencia. Para empezar, o sea, podemos hablar en abstracto. ¿Hay algo así como una esencia que defina al ser humano? O digamos, una idea de lo que debo de ser. ¿Quién nos dice qué es esa esencia? Por ejemplo, no, puede haber varias respuestas, ¿eh? Una, la tradición o la cultura. Por ejemplo, mi propia familia o mi propia cultura me van a decir, por ejemplo, lo que es ser una mujer o lo que es ser un hombre. O yo como hombre adulto, qué es lo que debería de estar haciendo o siendo. También me lo puede transmitir pues la religión. Cualquier pues texto religioso, o sea, la Biblia, Corán, Talmud, lo que ustedes quieran, pues me va a transmitir esa idea de que yo tenga que ser de tal o cual manera. Entonces la pregunta es, si nosotros llegamos como a esta idea de que hay algo así como una esencia, entonces estamos algo así como determinados. Y ahí a lo mejor ustedes han escuchado, no, pues es que yo soy así, o yo crecí en un ambiente familiar que me determinó de tal forma y no puedo cambiar, no puedo ser de otra forma. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O está muy, muy abstracto, como lo estoy planteando? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, No, creo al que sí. momento sí. Bueno, entonces, hay un problema, por ejemplo, yo no sé si ustedes hayan convivido, por ejemplo, con alguien que sufre de enfermedad del alcoholismo, porque es una enfermedad. Y a lo mejor dicen, no, pues yo soy así porque mi papá también lo hacía, mi abuelo también lo hacía, o yo soy violento con mi pareja porque yo lo vi a mi papá, o vi al abuelo, o vi a todos mis tíos, entonces yo ya no, como que no puedo ser de otra forma porque digamos así me formé, o me deformé, como lo quieran ver. Entonces parece que si vemos así a la persona humana, estaríamos como que todas sus opciones están cerradas, ¿no? O sea, yo ya soy de esta forma, no puedo hacer otra cosa. Lo que vamos a ver es que el existencialismo se va a oponer a esto que les estoy diciendo, porque igual y ya les está haciendo ruido, ¿no? O por ejemplo, cuando las familias pues quieren que seas algo que ellos esperaban. Por ejemplo, no sé, familia de abogados, ¿no? Pues quieren que el hijo a fuerza sea abogado, o familia de ingenieros que el papá quiere que el hijo también tener su versión junior, ¿no? O sea, tener como el hijo también ingeniero, o así puede suceder, ¿no? Bueno, entonces lo que nos dice Sartre es eso, que inclusive a los existencialistas equivocadamente se les tachó de que promovían cierto quietismo o cierta idea de que las cosas no se pueden cambiar, lo cual es algo completamente equivocado. También se les llegó a tachar como de pesimistas, o sea, también de decir, de ser algo así como pesimistas de la razón y decir no podemos cambiar, estamos determinados, correspondemos a una esencia que no se puede cambiar. Por ejemplo, la gente que piensa algo que se llama pesimismo antropológico, que es que el hombre es malo por naturaleza. No sé si lo han escuchado. Eh, si somos malos por naturaleza, entonces tengo que ser maquiavélico, tengo que aprender a utilizar a los demás porque el ser humano así es malo. O es alguien negativo, o es alguien violento. Entonces, a lo que se va a oponer también, por cierto, hablando de esto, en determinismos, es a lo que se conoce también como naturalismo, que es pensar que hay algo así como una naturaleza. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿hay algo así como una naturaleza masculina? ¿O como hombre hay una esencia de lo que es ser hombre? A ver, porque creo que en este grupo no hay compañeras, ¿verdad? ¿O sí? Ay, perdón. Es que yo aquí tengo grupos en encima donde, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Ana, ¿Perdón? Ana, Lana, ¿todo bien?
Sí, ¿No, claro? Ah, bueno, perdón. sí, sí. Bueno, o que hay una esencia sobre lo que es ser mujer. Por ejemplo, que te asocien, o un cierto naturalismo a que ser mujer es cumplir con un rol de madre, por ejemplo, o con un rol del hogar. Entonces Yo creo parece, que ya también depende de cada uno, ¿no, profesor? Porque al final de cuentas es lo mismo. A lo mejor desde casa nos enseñan, puede ser que algo, ahora sí que algo ideal, pero cada quien va a tener ese como esencia de cada ujú, quien de ser lo que debemos ser. No, no es tanto de, tengo que seguir esto porque es así. Cada quien es lo cierto, que ellos van a decidir. cierto. Fíjate que ahorita eso lo tenemos más claro. También hay más información, ya sabemos que hay derecho a decidir, que hay derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de la infancia, derechos del medio ambiente, etcétera. Ese punto está muy bien. También algo que se conoce como posmodernidad, que es la idea de que no hay algo así como esencias, no hay algo así como que estamos condenados a hacerlo de tal o cual forma, pero de repente lo sigue habiendo, o sea, sí, en efecto, y todos debemos estar felices de ello, que podemos elegir caminos, pero a veces se piensa que hay una esencia como lo que es la masculinidad o lo que es, podemos decir en términos generales o abstractos de lo que es el ser humano, ¿no? O que es malo por naturaleza, como decía Thomas Hobbes, Maquiavelo, o que es bueno por naturaleza, como decía, por ejemplo, Jacques Rousseau, o que el hombre debe de ser tal forma o la mujer de tal forma. Pero bueno, muchas gracias, Ana. Lo que nos dice Sartre y ahorita les va a hacer mucho sentido junto con lo que dijo Ana, porque esa es una postura de Ana, en realidad es existencialista, es lo siguiente. Bueno, primero, nos dice Sartre, hay que distinguir dos cosas, lo que es un objeto de lo que es una persona. Esta distinción es muy, muy importante. La pregunta por el objeto es la pregunta por el qué. No sé si se entiende. Por ejemplo, ¿qué objeto es este? Una pluma. Este es un qué, ¿ok? Porque yo digo, ¿qué es esto? Pero la pregunta por la persona es la pregunta por el quién. Eh, entonces, ustedes se preguntan, si alguien a lo mejor está viendo que están tomando clases, les va a decir, ¿quién es él? Ya les pueden decir ustedes, es el profe, pero no les va a preguntar qué es eso, ¿verdad? A menos que, bueno, se puede decir en sentido despectivo, pero cuando nosotros tratamos a una persona como un objeto, en filosofía le llamamos cosificación, que es una de las peores cosas pues, que le puedes hacer a una persona, cosificarlas. Tratarla como una cosa. ¿Por qué? Porque las cosas pues se pueden vender, se pueden reemplazar, se pueden destruir, se pueden guardar. Además, nosotros podemos adueñarnos de cosas o comprar cosas. Todo eso que acabo de decir no se puede hacer con una persona a menos que violes de un modo brutal sus derechos humanos y su dignidad humana. Entonces, tú no puedes decir de una persona que es un qué, sino un quién. Eso está claro, ¿no? Porque en la página 27 lo que nos dice Sartre es lo siguiente. Si yo quiero fabricar una silla, yo, yo ya tengo en mi cabeza, digamos, o en la mente, el concepto de una silla. Ya tengo como la esencia de lo que es una silla. Puede variar el diseño o una mesa, pero yo sé para qué la voy a ocupar y cuáles van a ser la función y las características. En ese sentido, el objeto, digamos que va a estar determinado. O es como una máquina también, o un programa, si lo quieren ver así. Un programa. O sea, sí tienen una esencia o un objeto o un propósito que va a preceder a su existencia. ¿Cómo es esto? O sea, yo ya puedo poner un boceto de cómo va a ser la máquina o cómo va a ser la mesa antes de hacerla, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero no puedo algo así como hacer bocetear un ser humano antes de crearlo. O sea, digamos, en el caso de que vayamos a optar por la reproducción y vayamos a tener un hijo, no puedo determinar su esencia antes de que él, digamos, llegue al mundo como nuevo.
o como una persona que es arrojada a la existencia. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, esto, lo que nos dice Sartre es primero, pues las personas pues no se van a definir como un objeto. La pregunta por el quién es compleja porque la persona, más bien lo que esa persona es, se va a desarrollar en este horizonte de experiencias subjetivas, en lo que él ve, en lo que él experimenta a través del cuerpo, a través de la comunicación con los otros. ¿Ok? Bueno, y también aquí hay un problema, que es un tema polémico que vamos a tratar con la mayor objetividad posible, que es el tema de Dios, porque aquí el lema también de los existencialistas, bueno, no el lema, más bien uno de los postulados es la inexistencia de Dios. O sea, aquí el ateísmo, el existencialismo suele tener un componente de ateísmo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, si alguien te creó y digamos está pendiente o de tu alma o contabilizando tus pecados o qué estás haciendo, de algún modo no estarás ya como determinado a un cierto camino o como la gente que dice, bueno, es que así Dios lo quiso o así Dios estableció ese camino para ti. Y esto se los comento porque lo vemos en el texto. Además, no es tanto una discusión personal mía, sino lo evalúa Sartre. O sea, cuando la gente que te dice, por ejemplo, es que así Dios lo quiso, bueno, entonces, ¿soy un ser libre o sí estoy determinado? Porque entonces, ¿cuál es el papel de las elecciones que puedo tomar? ¿Ok? Bueno, estoy revisando el texto para ver que no se me pase nada. Bueno, en la página 28, Sartre nos dice algo bellísimo, que es el hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no ser nada. Empezamos por no ser nada, digamos, llegamos como una tabula rasa. No hay una esencia, no hemos sido programados de antemano, como podrían hacer con una inteligencia artificial o un programa, o el diseño de una máquina. Digamos que venimos como en blanco. Y hay una filósofa del siglo XX también que se llama Hannah Arendt, que tiene un libro muy bonito que se llama La condición humana. Y en ese libro hay una parte donde habla de los nuevos en el mundo, así le dice, que son como el principio de la esperanza del mundo porque vienen en blanco. Entonces, la gente que van haciendo es como una nueva oportunidad para la humanidad, porque vienen en blanco, no están determinados, no hay una esencia, no hay un plan, más que lo que vamos a ver. Nos dice Sartre en la página 28. eh, El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia. Tiene un impulso hacia la existencia. ¿Qué quiere decir? Para no darle más vueltas a esto y no complicárselos, quiere decir, ¿cómo determino quién soy? A ver, con base en la lectura, ¿alguien ya puede decirme cómo puedo determinar con base en esto quién soy? A ver, ¿cómo pueden definir quiénes son ustedes si no vengo definido de antemano? A ver, vamos a ver. A ver, Hugo, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, ¿tú qué piensas, Hugo? A ver, si te pregunto quién eres, ¿cómo lo podrías definir? Mm, Como un conjunto de experiencias, porque creo que eso es lo que me fue formando aparte de lo que nuestros padres, que fue la primera fuente de información que tuvimos, Ujú, y de lo que fuimos aprendiendo de la escuela, todo saliendo de esas dos partes, lo que fue pasando fue la experiencia de haber perdido, de haber ganado, de ujú, haber visto, de haber escuchado, de haber sentido ujú, cosas, es lo que no, lo que yo creo que es lo que nos hace a nosotros. Es lo ujú. que podría definir como quién soy, es lo que viví, lo que sé, lo que podría ser ¿Tú quién por eres? lo que yo viví. Si te preguntamos quién eres, ¿cómo podrías decirlo?
mm, lo podría decir como soy, soy un hijo, soy un amigo, soy un hermano, soy un lector, Ujú, soy un ujú, estudiante. ujú. Me gustó. Mira, alguno de lo que, algunas de las cosas que dijiste son más bien propiedades tuyas. Por ejemplo, puedes decir, bueno, si alguien dice soy un joven, bueno, o adjetivos, o soy un estudiante, me puedo definir por lo que me dedico. Pero, por ejemplo, yo puedo decir soy profesor. Pues me estoy definiendo por mi actividad profesional. Pero habría que preguntarse si ese es mi ser. Bueno, Mm, Bueno, yo no lo llevé tanto por el hecho de que yo estoy estudiando, sino que por el hecho de que siento que siempre estoy aprendiendo algo, no por el hecho de que esté mm, en la universidad. O sea, muy no bien. como que usted diga, soy un profesor porque estoy Ujú, dando clases, sino porque le gusta enseñar. Yo me ujú, considero un estudiante porque siempre me gusta estar aprendiendo sobre electrónica, sobre novelas, ujú. sobre series, así me gusta estar aprendiendo, por eso me considero un estudiante. Muy buena respuesta. Entonces, en efecto lo eres, porque mira, la cuestión es, lo que nos dice Sartre, retomando lo que dices, es, bueno, tú te aproximaste, bueno, o más bien nos diste la respuesta por ahí, que sería, para empezar, uno, no soy una cosa, porque no estoy determinado, no vengo programado, no correspondo a una esencia, etcétera. Lo que nos dice Sartre es algo muy, muy similar a lo que nos decía Hugo. Así rápido, o sea, él liquida esa pregunta rapidísimo y la verdad es que la respuesta me gusta. Es, ¿yo quién soy? Y Sartre dice, yo soy lo que hago, yo soy el acto. Voy a decirlo así de abstracto primero, o sea, yo soy el acto, yo soy acción. ¿Qué quiere decir? Yo soy lo que hago, porque no estoy determinado, o sea, si fui arrojado a la existencia y la existencia es ese devenir de un acto tras otro, yo soy lo que hago, es decir, como nos decía Hugo, ¿quién es el estudiante? El que hace actos de estudiar. Y el acto de estudiar va más allá de estar en la universidad. Por eso la respuesta de Hugo me encantó. ¿Quién soy yo? Soy un amoroso. ¿Quién es el amoroso? El que hace actos de amor. ¿Quién soy? Soy un odiante. ¿Quién es el odiante? El que hace actos de odio. Evidentemente somos, en ese sentido, pues hacemos todo un conjunto de cosas, pero ¿cómo me puedo definir? Bueno, ¿cuál es el acto predominante? Soy amistoso. ¿Quién es el amistoso? El que hace constantemente actos de amistad, si no, no podría como decirlo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué lado le ven? Tiene un lado pues muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí pues va a caer, digamos, de un modo muy, muy, muy importante el tema, déjenme inclusive hasta lo pongo un poquito más, el tema de la libertad. El tema de la libertad. ¿Por qué? Porque yo soy lo que hago de mí y digamos, lo que yo soy se está actualizando a través de la acción. Por eso es que es muy difícil definir a una persona. Porque yo, por ejemplo, les puedo decir, yo soy corredor. ¿Por qué? Porque todos los días o la mayoría de los días salgo a correr, pero cada día lo estoy actualizando. Es como darle el F5 a la página, ¿no? ¿Puede estar ahí la página? Sí, si el servidor te sigue dando la misma respuesta. En el caso de la persona, el acto es lo que te actualiza. Pero si yo dejo de hacer eso, ya debo de dejarme considerar que soy un corredor. O sea, si dejo de correr, puedo decir que lo fui en algún momento de mi vida. O por ejemplo, Hugo, que nos dice, soy un estudiante, bueno, porque hace actos de estudiar, más allá de estar en la universidad, ¿no? Pero si en algún momento Hugo lo deja de hacer, se va a actualizar lo que él es. Y puede que esto no necesariamente es malo, simplemente probablemente tu existencia o tu ser ya esté hacia otro tipo de acto o hacia otro tipo de acción. Yo soy una persona indisciplinada, ¿por qué? Porque cometo muy seguido actos de indisciplina. Y esto tiene este lado, que los psicólogos saben trabajar muy bien en terapia, que es, bueno, tú no estás condenado.
Y nos dice Sartre, la que es una de las frases más fuertes de este texto, una frase bellísima que es que el hombre no está condenado a hacer lo que hicieron de él, por decirlo de algún modo. Porque algunas personas dicen, no, yo soy así por mi familia, pues es que mi papá era de tal forma y por eso yo soy así. No, Sartre lo que nos dice es el existencialismo te pone la libertad, digamos, en primer lugar frente a ti y te dice, tú no estás condenado a ser como te dicen que debes de ser. Tú estás condenado, lo único que estás condenado es a ser libre. Entonces yo tampoco caigamos en este voluntarismo, digamos, o esta idea de que tú puedes ser lo que quieras, porque evidentemente hay limitaciones pues materiales, físicas, diferentes capacidades humanas, diferentes gustos, y no necesariamente ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, pero sí que puedo cambiar lo que yo soy a través de cambiar mi acción. Es decir, si yo suelo ser una persona irascible, es decir, que cometo constantemente actos de irascibilidad o de enojo, puedo convertirme en una persona más tranquila. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de decidir cambiar el acto ya. O sea, no es de que ya lo hago mañana, no. O sea, el ser humano tendría la capacidad de decir, ahorita, en este siguiente minuto, voy a elegir hacer una cosa diferente. Y es el tema de la libertad o de la voluntad humana. ¿Quién no puede hacer esto? Las inteligencias artificiales no lo pueden hacer, los objetos no lo pueden hacer, las máquinas no lo pueden hacer. Es el componente de la libertad. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya se dieron cuenta que es un tema muy filosófico, ¿no? Bueno. Entonces, la clave del existencialismo es ¿cómo defines a la persona humana? La persona humana es un acto, es un proceso que nunca termina. La persona humana es una singularidad absoluta que se está actualizando todo el tiempo a través de la acción. ¿Ok? Bueno, y tenemos una parte, con esto voy a ir caminando más a cerrar, pues que también me parece muy bonita, porque como lo vimos en el primer texto, otra de las cuestiones es que no somos personas solas en el mundo. Recuerden que lo que vimos en el texto es que siempre somos personas que están, digamos, conviviendo junto con otras en el mundo. O sea, somos un quién que está en un mundo donde hay otros quiénes u otras personas. Entonces, aquí la particularidad es que esas otras personas pues van a tener también su propio horizonte de experiencias subjetivas. Por eso no van a pensar igual que nosotros. Para empezar, esto nos tiene que invitar a la apertura mental y a la tolerancia, por decirlo de algún modo, respecto a otras formas de pensar y respecto a otras experiencias, y no tratar, por favor, no lo hagan, de que todos piensen igual que ustedes, o luego lo hacen los profes, ¿no? Que tratan de que los alumnos piensen igual que ellos. Eso es un error. Lo que hay que enseñar al alumno es pues la libertad y el pensamiento crítico, no que piensen igual que uno. La verdad es que eso es muy violento y no sirve para mucho, no progresamos así. Y entonces fíjense lo que les voy a enseñar. Digamos que hay otras personas. ¿Qué pasa cuando yo conozco a otra persona que tiene su propio horizonte de experiencias subjetivas? Va a empezar a ver, digamos, algo así como un intercambio comunicativo, ¿no? Un fenómeno de comunicación humana. ¿A través de qué? A través de, ya lo habíamos visto, ¿no? Comunicar nuestros gestos, va a comunicar nuestras palabras, nuestra postura corporal. Déjenme pongo aquí, comunicación humana. A través de nuestros códigos, ¿no? Símbolos, lenguaje, gestos, posturas corporales, etcétera. Bueno, porque me queda un poquito feo. Comunicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, parece que no. Entonces, va a haber un intercambio comunicativo con otros. Y aquí hay un concepto que me parece muy, muy bonito. Voy a poner un círculo un poco más grande. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas
a tener una cercanía o una comunicación muy cercana con otra persona. Digamos como cuando estás tratando a alguien que te gusta y que quieres que esa persona sea tu novio o tu novia, que empieza a haber un fenómeno a través de la comunicación y de la interacción también a través del cuerpo, que si cada uno de nosotros es un horizonte de experiencias, hay un concepto de un filósofo también del siglo XX que se llama Edmund Husserl, y esto le va a llamar, fíjense qué bonito, fusión de horizontes. Fusión de horizontes. ¿Qué sería la fusión de horizontes? O sea, yo puedo ahorita asomarme y ver lo que hay en la ventana y ver una montaña o estar frente a la playa y ver el horizonte. Y lo puedo ver yo solo, pero si tengo a otra persona, a un quien o a mi pareja al lado, estamos viendo un horizonte en común. Digamos de algún modo que están creando un mundo en común. Un mundo en común. Y no sé si les ha pasado, seguramente sí cuando tienen pareja, que inclusive desarrollan una cierta forma de comunicarse. O sea, puede ser una cierta palabra, o por ejemplo, que lo que es muy común, uno ya sabe luego cuando tu novio o tu novia ya están enojados, o cuando están serios, o cuando ya se bajonearon, o inclusive pueden desarrollar ciertos códigos, ciertas formas de verse o de hablar. Eso eh, se le llama fusión de horizontes, y entonces tú estás creando un mundo en común o un mundo social, ¿ok? O sea, ya no soy yo y mi mundo, sino es nuestro mundo. Aquí se va a crear, digamos, que el nosotros. El nosotros. Y en ese nosotros, o en esa complejidad, en ese plexo, por decirlo así, pues es donde también vamos a desarrollar el tema de mi libertad, de mis decisiones, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando pierdes al otro? Pues que ese mundo en común, digamos, se va marchitando, se va muriendo, digamos, ese horizonte se va a separar o a terminar. Por eso es que una pérdida, ya sea por muerte o por fin de una relación, pues es tan dolorosa, porque se está perdiendo, se está marchitando ese mundo en común. Pero al mismo tiempo también es una posibilidad de libertad para crear nuevos mundos, para fusionar nuevos horizontes, para conocer nuevas personas, ¿ok? Entonces, todo esto es para hacerles ver que la persona humana es un tema muy complicado, es una filosofía que defina lo que es el hombre, pues yo diría que es una filosofía equivocada, porque lo que es el hombre es más bien un proceso que está basado a través de su libertad y su elección, de su libre albedrío. Este va a ser un tema muy importante cuando veamos el tema de inteligencia emocional, el tema también de ética, porque esto les tiene que prevenir o quitar esa idea de que es que yo no puedo ser de otra forma, no puedo cambiar, así soy. Esa es una postura más bien pesimista, es una postura determinista que no respeta entenderse uno mismo como un ser con libertad y con responsabilidad, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen duda? No, profe. No, Todo profe. bien, profe. Bueno, pues seguramente esta va a ser de las clases más filosóficas que van a llevar en ingeniería. Pues espero que pues les dé otro panorama de las cosas. Ya saben que humanidades pues lo que quiere es, digamos, descuadrarlos, o sea, hacer que miren justamente horizontes más allá de las matemáticas, de la ingeniería, que es una disciplina muy bonita también, pero justamente pues tratar de ampliar el horizonte con este tipo de reflexiones. ¿Cómo lo pueden sintetizar? En que el ser humano es un ser libre, que se actualiza todo el tiempo a través de la acción y que eso nos va a posibilitar, o sea, el existencialismo es una filosofía muy positiva, pero ojo, porque no es como el ser positivo, digamos, o como esta felicidad de sí, siéntete bien hoy, todo va a estar bien. No, no es eso, sino es más bien como la capacidad de decir, yo puedo cambiar mis actos o mis elecciones con los recursos que dispongo, con las capacidades que dispongo, y que voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, y lo que yo pueda lograr o alcanzar va a ser producto de mi libertad, no de lo que me dijeron que yo podía hacer. Por eso un profesor que les diga que no son capaces
que no pueden, que no lo escuchen, o sea, filosóficamente es algo totalmente equivocado, autoritario y violento, sino esta postura existencialista me parece que es la que más nos respeta como seres humanos, porque es, bueno, tú eres de tal o cual forma, pero siempre el ser humano es algo en proceso y que puedes mejorar quién eres o empeorarlo o cambiarlo a través del libre albedrío y de la voluntad, ¿ok? Bueno, pues todo bien hasta aquí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, el texto, miren, como es un texto muy filosófico, yo, déjenme ver cómo lo evaluó esta semana. ¿Ustedes están en Flipgrid? Sí, ¿no? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Probablemente les deje alguna actividad ahí rápida en Flipgrid. Déjenme pensar de aquí al viernes, pero les comento que nuestro examen sería el próximo lunes, el lunes 20, a las 5:30. También, lunes 20 a las 5:30. Va a ser un examen de 20 preguntas de opción múltiple. Sobre este texto yo creo que van a salir unas 5 o 6 preguntas. La verdad es que podemos dar un repaso antes del examen. Las preguntas no las diseño para perjudicarlos, ni mucho menos son preguntas capciosas, o sea, son preguntas que si estuvieron en la clase o leyeron el texto no van a tener ustedes ningún problema. También recuerden que tomo mucho en cuenta la participación y pues su asistencia. Entonces, bueno, es un grupo con el que pues todo ha marchado bien. No sé cómo han sentido este parcial, porque les voy a hacer una evaluación interna, o sea, una encuesta en Google Forms para que me vayan diciendo cómo se sienten, cómo han sentido la clase, si están bien así o quieren las dos clases, también lo podemos pues hablar o negociar, porque recuerden que ustedes tienen clases hoy y mañana, pero lo que he estado haciendo es dejarlo como asincrónica, ¿no? O sea, que avancen en los textos o que repasen. Eh, bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Cómo se sienten? Yo sin ningún problema, no sé los demás. Sí, profe, ¿todo bien? Bueno, ya saben también que si me escriben por WhatsApp les contesto, a veces me tardo un ratito, pero les contesto el mismo día. Eh, Entonces, yo lo que les recomiendo es vuelvan a leer este texto. También les voy a pasar alguno en internet. Hay un canal de como filosofía en un minuto que me parecen ya muy útiles porque realmente ahorita la atención es algo que ya podemos conservar la mayoría muy poco porque pues estamos ya acostumbrados a videos de 30 segundos o de un segundo en Instagram o en TikTok. Y hay muchos canales de filosofía de difusión que, por ejemplo, te explican una corriente filosófica en un minuto, que yo creo que se puede hacer como tipo Flipgrid, que en un minuto o dos puedes decir, incluso en 30 segundos puedes sintetizar una corriente, sintetizar, o sea, esto no quita que hay que leer el texto, pero que lo puedes decir de un modo muy eficiente. Les voy a tratar de pasar algún video corto sobre existencialismo, pero por favor, hay que releer la lectura y repasen sus apuntes, porque les comenté que era muy importante que hicieran apuntes, ¿ok? Tomo mucho en cuenta la participación, también la disposición y, digamos, un buen ánimo del grupo. Y nos veríamos el siguiente lunes. Si tienen dudas o quieren asesorías, pues escríbanme y nos ponemos de acuerdo. El examen, lunes 20, examen de 20 preguntas. Yo lo voy a hacer aquí a través de Canvas. Yo lo acciono, o sea, yo les digo, listo, está abierto y van a tener una ventana de unos 20 minutos máximo para 20 a 30 minutos para hacer el examen. Es un examen individual, ¿ok? Y pues ya vamos viendo cómo van saliendo, ¿vale? Vale, vale. Bueno, Va, profe. pues que tengan bonito día. Me dio gusto pues tenerlos por aquí. Ya saben, si tienen dudas, escriban y pues nos estamos viendo, ¿va? Está bien, profesor. Está bien, profe. Hasta Sí, luego. profe. Bien, profe, Hasta gracias. luego. Gracias. Adiós, Ana, Hasta luego. adiós, Jorge. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.